Pues vamos a informar en el inicio de la semana. Acabamos de terminar la reunión de seguridad que llevamos a cabo todos los días y aprovecho para dar a conocer que vamos a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y en esta conferencia de prensa, y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco y en Colima. Miércoles, jueves y viernes vamos a estar en estos tres estados para apoyar, para respaldar todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de conseguir la paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar a la gente de esos tres estados. El día de hoy vamos a dar a conocer cómo va lo de la venta de aviones. Por eso nos acompaña Jorge Mendoza, que es el director de Banobras. Jorge es el encargado de llevar a cabo esta venta de aviones, de helicópteros, y también está con nosotros Ernesto Prieto, director general de la Lotería Nacional, que nos va a informar sobre la rifa que estamos llevando a cabo, que continúa adelante para obtener fondos que tienen que ver con el avión presidencial, y van a ser utilizados esos fondos para la compra de equipo médico, como se acordó originalmente. Se suspendió la venta de los números de los cachitos para la rifa del avión por la pandemia, pero ya van a reiniciarse estas ventas de boletos de avión, boletos para la rifa del avión. Y después vamos con Ricardo Sheffield, como todos los lunes, en el quién es quién en los precios de los combustibles, y terminamos con los dos videos de las obras del aeropuerto y de la refinería. Ese es el programa para hoy, de información a ustedes. Y al final, las preguntas. Pues vamos con Jorge Mendoza. Muy buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Como ya es de su conocimiento, el presidente de la República nos instruyó vender las aeronaves que fueron utilizadas para transporte ejecutivo por funcionarios públicos en las administraciones anteriores. También nos instruyó que estas aeronaves en su venta no se malbarataran, es decir, no podemos vender abajo de avalúo. Al respecto, les informo que hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulfstream 550. Estas aeronaves son reconocidas como las dos de más alto valor en la lista de las aeronaves disponibles para la venta. Ahora, si pasamos por favor a las láminas. En cuanto al avión presidencial, recibimos una oferta en abril. Este proceso está en curso. Recibimos una oferta por $120 millones, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico. Pero por razones de confidencialidad, en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles, pero ténganlo seguro que lo estaremos dando a conocer cuando sea posible. Ahora, en cuanto al avión Gulfstream 550, en la siguiente lámina, por favor. Este es un avión que se fabricó en Estados Unidos. Es un avión de 2015. Es el segundo avión en términos de valor, con el valor más alto en la lista de aeronaves disponibles para la venta. Ya se recibió también una oferta, se recibió un depósito ya de $2.5 millones, y también, al igual que con el avión presidencial, se está revisando la documentación y el estado físico de la aeronave. Y también, como lo comenté, por razones de confidencialidad, en este momento no estamos pudiendo dar mayores detalles, pero es importante mencionar que vamos a seguir trabajando en este esfuerzo, vamos a concretar estas ventas y vamos a seguir también vendiendo el resto de las aeronaves que ustedes ya conocen. Es todo de mi lado, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días, con sus permisos, señor presidente. Quiero pasar a informar lo relacionado al sorteo especial número 235, donde estamos rifando el equivalente al avión presidencial. Como todos ustedes recuerdan, esta es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Ese es el objetivo principal de esta rifa. Los datos es el próximo martes 15 de septiembre, lugar y hora, 16 horas, en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional. Emisión, 6 millones de cachitos, con la imagen del gran sorteo especial 235, equivalente al valor del avión presidencial. Tiempos de venta, empezamos a partir del 10 de marzo, pero nos pasó lo de la pandemia y duramos más de 100 días sin poder vender. Ya se reactivó la venta en aproximadamente 66 expendedoras a nivel estado y 40 aquí en la zona metropolitana. Hoy estamos vendiendo, los vendedores de cachitos, los billeteros, ya están trabajando en toda la zona metropolitana. Premios, son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, total 2,000 millones de pesos. Los números es del 7 ceros al 5,999,999. El costo de cada cachito es de 500 pesos. Aquí está, por ejemplo, en la siguiente toma, donde ya estamos nosotros haciendo las pruebas con los niños y niñas gritones para poder celebrar este 15 de septiembre este gran sorteo. Ingresos, el gran sorteo especial número 235, el total de ingresos, o sea, las ventas al día del 10 de julio, es de 677.5 millones de pesos, que es equivalente al 22.58% del total disponible. O sea, hemos vendido 1.355.000 cachitos. Para este gran sorteo especial, el billete está distribuido a agencias expendedoras y billeteros al 10 de julio, total 14.688 hojas, que es el equivalente a 293.760 cachitos y equivalente en pesos a 146.880.000 pesos. ¿Es cuánto, señor presidente?
Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de las gasolinas? Tenemos para la gasolina regular, ya considerando las 8 regiones, el precio más alto con el margen más alto, que lo encontramos en una gasolinera G500, a un precio al público de 20 pesos con 48 centavos en Villa de Tutepec, Oaxaca, con un margen de 3 pesos 21 centavos. Mientras que la más económica es el combustibles BP, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 16 pesos con 89 centavos por litro, con un margen de 19 centavos por litro. Para la gasolina premium, el precio más alto es de una franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 21 pesos 23 centavos por litro, un margen de estos angelitos de 4 pesos con 34 centavos, les había de dar pena. Cargo Gas, el más económico, 17 pesos con 29 centavos por litro, un margen de 19 centavos, para que vean la comparación, en Saltillo, Coahuila. Para el diésel, el precio más alto, con el margen más alto, G500, en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 21 pesos 47 centavos por litro, un margen de 3 pesos 36 centavos por litro. Este G500 de Pinotepa Nacional lleva tiempo pasándose de rosca y apareciendo con frecuencia con precios altos en todos los combustibles. Mientras, por el otro lado, hablamos de la misma marca G500 y son los más económicos en Chihuahua, 17 pesos 49 centavos por litro, con un margen de 27 centavos. Si lo vemos por marcas, Redco, Arco, Chevron y otra vez se nos sube al cuarto lugar Oxogas, son las más caras, mientras que las más económicas Repsol, G500, Total y Orsan, que lleva tiempo manteniéndose como una de las más económicas por marca, promedio de esta semana que concluyó. Y haciendo corte el día 10 de julio, el precio promedio de la mezcla mexicana, 36.80, mientras que de los combustibles, 19.72 para diésel, 19.24 para premium, 18.86 para la regular, ligeros aumentos en la mezcla de crudo mexicano y en consecuencia también ligeros aumentos en los precios promedio de los combustibles, pero aún así, con la app de litro por litro, seguro encontrarán a alguien que esté dando un precio justo, muy cerca de donde ustedes tienen que cargar. A través de 180 denuncias en la app de litro por litro y que realizamos 148 verificaciones o visitas para atenderlas, encontramos 4 gasolineras que se negaron a ser verificadas, y estos angelitos son Joana Isaura Arellano Ureta en Tijuana, Baja California, operadora del servicio San Lucas en Pantepec, Chiapas, gasolinera Palmas en San Isidro, Torreón, Coahuila, y Gaso 7 en Querétaro. Mientras 3 no nos dejaron colocar los sellos. Es un hecho que tienen problemas, que no están dando litros completos y no nos permitieron la colocación de sellos. Ya volveremos acompañados de la Guardia Nacional, y esto fue en Abecón, en Cuauhtémoc, Chihuahua, Jorge Luis Treviso Peña en Cuauhtémoc, Chihuahua también, y Combustibles Velarde Espinosa en Ahome, Sinaloa. También en estos 3 casos estaremos dando vista el día de hoy a la Fiscalía General de la República. 16 bombas inmovilizadas por no dar litros de litro. Realizamos un operativo que encabezó la Secretaría de Marina, el operativo más amplio que hemos hecho a lo largo de esta administración, de hecho el más amplio en la historia de este país. Participó encabezando la Secretaría de Marina, participó Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el SAT, la CRE, ASEA y Pemex, aparte de Profeco, y fue en Ciudad del Carmen, Campeche, que todas las dependencias encontraron algún tipo de irregularidad, y bueno, hay algunos casos que ameritan operativos de esta índole, sobre todo cuando estamos hablando de robo ya de combustibles. Encontramos pulsadores, estos aparatitos para robar en el pulsador de la bomba, alteradores del pulsador, en una gasolinera en Huehuetoca, Estado de México. Las 12 bombas de esta gasolinera se encontraban con este dispositivo que solo existe ahí para estar dando menos de 1 litro cuando despachan. Pero a lo largo de la semana encontramos 52 de estos aparatos en los pulsadores en el estado de Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit y Tamaulipas. De todos ya se ha presentado la denuncia respectiva en la Fiscalía General de la República. Si nos vamos por la app, vemos que el precio más barato para la regular lo encontramos en franquicia Pemex de Veracruz, 16.50 por litro, 16.95 en la móvil de Metepec, Estado de México. En contrario, las más caras, Chevron en Salvador Alvarado, Sinaloa, 21 pesos 15 centavos por litro, 21 pesos por litro franquicia Pemex de Chepán, Michoacán. Para el combustible premium, la más económica, 16.89 franquicia Pemex en Boca del Río, Veracruz, y en Cargo Gas, 17.29 en Saltillo, Coahuila. Las más caras para la premium, 22.65 en Culiacán, Sinaloa, Chevron y franquicia Pemex, 21.77 en Talpa de Allende, Jalisco. Esta de Talpa de Allende ya tiene muchas veces que ha salido en más de año y medio, muy pasados de rosca esta gasolinera de franquicia Pemex en Talpa de Allende. Para el diésel, 16.85 Ganagas en Chihuahua, y 17.35 en franquicia Pemex de Veracruz. Las más caras para el diésel, 21.72 franquicia Pemex en esta gasolinera de Talpa de Allende, Jalisco, y 21.51 de G500 en Santiago Pinotepa Nacional. Seguimos también monitoreando el tema de los sanitarios en todas las estaciones de servicio. Ya se andan escapando los del gas, pero ya los agarramos. Gas estacionario lo tenemos a 12 pesos con 9 centavos por litro en Los Cabos, Baja California, que es el precio más alto, con el margen más alto, 2 pesos 85 centavos, en comparación de tanques estacionarios en Monterrey, Nuevo León, a través de Regio, que tiene un
precio al público de 7.70 por litro y un margen de 2 pesos 16 centavos. Mientras que en los cilindros de gas de uso más popular tenemos en Los Cabos, Baja California, el precio más alto, 22.38 por kilo, y estos señores nada más le aumentan 4 pesos con 67 centavos. Yo creo no le pierden. Mientras que gas butano del Bajío en Guanajuato, con un precio al público de 16 pesos con 11 centavos, tiene un margen de 2 pesos 68 centavos. Seguimos viendo una estabilidad en general en los precios del gas en todo el país a lo largo del año. En verificaciones de gas realizamos 55 verificaciones, una resultó con infracción, una no se dejó verificar, fue distribuidora veracruzana de gas en Cozoamalapa de Carpio en Veracruz, y 81 básculas que fueron verificadas, todas bien calibradas, un vehículo verificado que lo encontramos mal y fue inmovilizado, de 57 autotanques, todos bien calibrados, y encontramos un 4% de cilindros en esta semana en mal estado, un promedio razonable. Hoy toca remesas y también, acatando la instrucción del señor presidente, vamos a informar sobre los euros, aunque no es significativo en el país en términos porcentuales, pero también tenemos países donde trabajan nuestros paisanos. En Estados Unidos, que recibimos de remesas de allá el mes de mayo, un total de 3.379 millones de dólares, que fue 6.59% más que en 2018 y 2.87% más que el año pasado. Si vemos envíos en efectivo allá, desde el lado de los Estados Unidos, que es donde cobran la comisión y donde se establece el tipo de cambio, eso es importante que nuestras paisanas y paisanos que están esforzándose tomen muy en cuenta. La mejor opción por un envío promedio de $300 son 6.642 pesos con 65 centavos los que reciben por parte de World Remit, quien cobra una comisión promedio de $4.99, y el tipo de cambio en el periodo fue un promedio de 22 pesos con 52 centavos por dólar. Y lo comparamos con la peor opción, que fue la de Western Union. 6.278 pesos es lo que recibieron acá en México por $300. Western Union con una comisión de $8 y además muy mal promedio en el tipo de cambio, 21 pesos con 50 centavos. Ahí pueden hacer los comparativos para tomar la decisión en los Estados Unidos y no toman riesgo los paisanos remitiéndolo por cualquiera de las vías. No se dejen engañar. Si lo vemos a depósito en cuenta, este fue efectivo. La mejor opción sigue siendo World Remit, que da 6.687 pesos, .68 centavos, con el mismo promedio de 22.52 por dólar y una comisión más baja, $2.99. Conviene más el depósito siempre a cuenta. Y la peor opción también para esta circunstancia es Western Union. ¿Quiénes son los remitentes de remesas? En general, ya que salió un compañero que pidió esta información el lunes antepasado, si mal no recuerdo, Canadá 1.3%, Ecuador 0.3%, Reino Unido 0.3%, Chile 0.2%, Colombia 0.1%, España 0.1% y el resto de los países del mundo 2.3%. Esto es lo que hablamos de remesas hacia México. Y pues, ¿por qué la atención tan particular en los Estados Unidos? Pues nada más son el 95.4% de los envíos. Incluso Canadá no es tan significativo como vieron en esto. El promedio del envío de otras partes del mundo es de 240 libras o 270 euros. Si vemos nosotros depósito a cuenta, la mejor opción es Remitly. Remitly nos da 6.941 pesos con 88 centavos, un promedio para el euro de 25 pesos con 95 centavos y una comisión de 2.49 euros. La peor opción, MoneyGram, en donde si bien no cobran comisión, pues sí tienen un promedio más bajo en el tipo cambiario para el euro. Esto es en depósitos en cuenta, mientras que en efectivo 2.99 es el tipo de cambio con una comisión de 2.99 euros, un promedio de 25 pesos 47 centavos por euro, siendo también World Remit la mejor opción, 6.799.64 contra la peor opción que es MoneyGram. En efectivo no hay muchas opciones de empresas para enviar de Europa. Omitimos las libras esterlinas, que también lo tenemos, pero lo pueden verificar en la página. No es muy significativo en nuestro país, aún menos que el euro. ¿Quiénes son ahora las opciones del lado mexicano para ir a recibir el dinero? ¿Cuál tiene más sucursales en más municipios? Es Banco del Bienestar, con presencia en 1.305 municipios. En algunos casos es la única opción que se tiene. ¿Cuál es el que tiene el mejor horario y más sucursales? Oxxo, que está abierto de 6 de la mañana a 8 de la noche en 19.146 sucursales, que dan un servicio adicional que es el seguro por si te roban en las siguientes horas de haber retirado el dinero. Es Electra, Caja Popular Mexicana y Walmart, que tienen este servicio adicional, y lamentablemente Farmacias Guadalajara e Inbursa siguen sin querer cooperar con nosotros en este esfuerzo para empoderar a todos nuestros paisanos que nos mandan mes con mes esas remesas que tanto fortalecen a mamá y a esposa, que son las principales receptoras de nuestro país. Muchas gracias. Vamos con los videos del avance de las obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de julio de 2020.
En la terminal de pasajeros se continúa con trabajos de montaje de estructura metálica, colocación de lámina de acero, habilitado de acero de refuerzo, aplicación de pintura aislante contra fuego en columnas y traves metálicas. Además, se realiza la colocación de muros divisorios y perimetrales. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se avanza con la excavación en zanjas para alojar tubería del complejo logístico a la planta de tratamiento de aguas residuales, colado de la losa base y muros del tanque de cloración de citada planta. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza la construcción de muros mecánicamente estabilizados, colado de columnas y capiteles del viaducto elevado de la terminal de pasajeros, montaje de andamios y cimbra para el colado de losas. En los organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana, se realiza el forjado de muros con tabique cerámico en las áreas del hangar 101 y comandancia del primer grupo aéreo, habilitado y colocación de acero de refuerzo en los escuadrones 112, 113 y 303. En la vialidad y barda perimetral, se lleva a cabo el tendido y compactación de material subrasante en el tramo de 4 carriles, excavación, suministro de base hidráulica en vialidades de 4 y 6 carriles. A la fecha se han generado 31.229 empleos civiles. Faltan 616 días de construcción. Gobierno de México. Viernes 10 de julio estamos en la cimentación de la planta cotizadora, que se ha utilizado toneladas de acero. Empezamos ya esta semana a cimentar con más de 2.800 metros cúbicos de concreto, un proceso que va a durar 30 horas para poder colar esto. Va el reporte de esta semana. Bueno, pues es la información. Quedaron pendientes el viernes dos compañeros, Silvestre Manuel y Carlos Domínguez. Gracias, presidente. Buen día, señor Sheffield, representante de Banobras, señor director de Lotería Nacional. Manuel Temolsin de Oro Sólido con Nancy Rodríguez. Señor presidente, mi primera pregunta, ¿por qué dentro de la comitiva en su viaje a Estados Unidos no se incluyó algún representante del sector laboral o tal vez sindical, dada la importancia de este tema en la firma del TEMEC? Bueno, el formato, la logística que se llevó a cabo fue consensada, fue en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y se propuso que fuesen funcionarios de los dos gobiernos y el sector empresarial, tanto de Estados Unidos como de México. Desde luego, se habló del tema laboral. Esto correspondió más a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, por parte de nosotros. También estuvo el secretario de Comercio de Estados Unidos y otros funcionarios del gobierno estadounidense. Y fue un tema en cuanto a garantizar buenos salarios a los trabajadores y garantizar mejores condiciones laborales. Es uno de los distintivos, es algo que hace la diferencia, entre otras cosas, con relación al antiguo tratado, porque ahora se incluye el tema laboral. Aunque no estuvieron presentes los dirigentes sindicales, sí se trató el tema. Bueno, reiterando, ¿cómo va la aplicación de la nueva reforma laboral que usted impulsó? ¿Cómo ha sentido la respuesta de los empresarios y su actitud para implementar esta reforma? ¿Y cuál será la estrategia para convencer a los empresarios para que traten mejor a sus trabajadores, paguen mejores salarios y ofrezcan más y mejores prestaciones? Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay un acuerdo conjunto del sector laboral, del sector empresarial y del sector público, de que se deben de mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores en México. Ayer hablaba yo de eso, de cómo hace más de 20 años los salarios en China, en promedio, eran menores, es decir, más bajos a los salarios en México. Por eso se habló de que esa era una ventaja comparativa que tenía China y por eso se convirtió en la fábrica del mundo, porque se pagaban muy bajos salarios. Sin embargo, eso
esto cambió. Ahora, lamentablemente, se pagan más salarios, se paga más al trabajador en China que en México. Ojalá y podamos poner una gráfica que ayer expuse. Está también en mi libro sobre economía moral, porque es muy importante esta gráfica y hay acuerdo de que se tienen que mejorar los salarios. Esto lo hemos venido haciendo desde el inicio del gobierno. Recuerden ustedes que primero aumentaron 16% los salarios, en el caso del salario mínimo, y luego 20%, que no se veía en 30 años, un aumento salarial así, para recuperar lo que perdió el salario de los trabajadores durante el periodo neoliberal. De todas maneras, está bajo el salario. Entonces, parte del acuerdo es ir mejorando la situación salarial. Este es el comparativo de salarios promedio México-China. Miren, en el 2000 el salario de México estaba alrededor de $50 por mes arriba del salario de China, $50 al mes. Y en el 18 ya el salario de China está alrededor de $100 al mes arriba que el salario promedio de México. Aún con el incremento del salario en el 19, en el 20, de todas maneras existe esta brecha. Con el tratado veremos que mejoren los salarios. Esto va a lograrse porque va a llegar inversión a México, inversión foránea, con el tratado, y se va a demandar más mano de obra, y al ver oportunidades de empleo tiene que aumentar el salario por las mismas condiciones del mercado. Nosotros tenemos la ventaja con relación a Estados Unidos y a Canadá de que la mano de obra mexicana es más joven y de las mejores del mundo. Entonces, yo creo que es el aporte principal al tratado. Mano de obra joven, bien calificada, responsable, creativa, de primera. Entonces, pensamos que van a mejorar los salarios por lo que significa la calidad de la fuerza de trabajo de México, y también porque vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el sector laboral, con los sindicatos, con el sector empresarial, para que los aumentos al salario mínimo, que es un referente, siempre se den por encima de la inflación, porque se llegó al extremo durante el periodo neoliberal que el incremento al salario mínimo se daba por abajo de la inflación. Por eso el deterioro del salario. En el periodo neoliberal el salario mínimo perdió 75% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Por eso es inexplicable que se defienda la política económica neoliberal. Imagínense hace 30 años con el salario mínimo. Ese ejemplo ayuda mucho a entender el deterioro del poder adquisitivo del salario. Hace 30 años con un salario mínimo se compraban 50 kilos de tortilla. Ahora con un salario mínimo, a pesar de los aumentos, se compran 6 kilos de tortilla. Depende del precio, pero en general eso demuestra la pérdida del poder adquisitivo del salario. Un fracaso por completo la política salarial durante el periodo del neoliberalismo. Por eso tenemos que ir resolviendo esto. Y hubo coincidencias porque en Estados Unidos se cuida de que no salgan empresas y se instalen en México por los bajos salarios. Entonces, por eso ellos establecieron como condición el que se cuidaran los salarios en México. Y también en el tratado pues hay compromisos para garantizar prestaciones a los trabajadores y libertad sindical. Es decir, que no negocien a espalda de los trabajadores los dirigentes sindicales los contratos colectivos, sino que los contratos colectivos se den a conocer y sean aprobados por los trabajadores para que haya más participación de los trabajadores y no se firmen contratos que afecten a los obreros. Entonces, todo esto es lo que podría comentarte. Ha ganado primeros lugares a nivel internacional con calidad de excelencia. Yo creo que es de lo mejor del mundo. En la industria de la construcción, sin duda. Desde luego también en el sector industrial, en todo lo que tiene que ver con las plantas de autopartes, la industria automotriz, la capacidad, la creatividad de los obreros mexicanos es de primera. Con todo respeto, mejor que en los países de donde son originarias las empresas automotrices. Es una mano de obra excelente. Por eso hay futuro. Y el otro elemento que también es importante, la juventud, el promedio de edad. Ya en otros países la población en un porcentaje considerable es mayor de edad. Nosotros todavía tenemos más población joven. En el caso de los adultos mayores en México tenemos un porcentaje del 7% de nuestra población, mientras en Estados Unidos y Canadá tienen hasta el 18% de su población en general con personas mayores. Entonces todo esto es importante ahora y para el mediano y largo plazo. Entonces esa es la respuesta a mi pregunta. Vamos con Carlos. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle en el marco de su visita a la Unión Americana para reunirse con su homólogo Donald Trump, si pusieron en la mesa el tema del combate a la corrupción en las aduanas. Esto con la intención de mitigar las posibilidades de que grupos de la delincuencia organizada o funcionarios corruptos se sigan aprovechando de la enorme afluencia de comercio entre ambos países para realizar actividades delictivas. Y le pongo el ejemplo de la aduana de Nuevo Laredo, donde según Hacienda cruzan diariamente de 13 a 14 mil vehículos de carga, lo que la convierte en la aduana más grande de México y de América Latina. Y en el mismo sentido, si ya tiene pensado visitar esta aduana, olvidada por los presidentes al menos 2 administraciones anteriores a la suya. Y ahorita otra pregunta, presidente. Sí, estamos limpiando de corrupción las aduanas. Horacio Duarte, el nuevo director de aduanas, tiene esa encomienda. Y lo mismo estamos haciendo con los puertos.
la gira que tengo esta semana va a incluir una visita al puerto de Manzanillo, porque hay problemas de entrada de drogas sintéticas, de las más dañinas por los puertos nuestros. No hemos podido tener control y vamos a atender este asunto en todos los puertos. Y el otro tema que tenemos es que todavía hay contrabando, y hay contrabando de diésel, de gasolinas, y vamos a poner orden en las aduanas. Y tienes razón, el caso de Nuevo Laredo es la aduana más importante del país y también ahí vamos avanzando, limpiando poco a poco. Son intereses enquistados. De tiempo atrás se repartían las aduanas de acuerdo a intereses políticos. A veces era más importante ser director de una aduana que ocupar un cargo de primer nivel en el gobierno. Eso desde hace mucho tiempo. Y estamos con un plan de limpiar de corrupción las aduanas. Ok, presidente, gracias. Y en otro sentido, me gustaría hablarle de otro tema, de dos humildes ciudadanos de la Riviera Maya. Se trata de don Lorenzo Manrique Rosado, 87 años, y don Cirilo Maceda, que en paz descansen. Ambos son socios 50-50% de una empresa constructora de nombre Suansum SADCB, a la que el gobierno de Solidaridad Quintana Roo entregó por designación directa un contrato por más de 39 millones de pesos para la rehabilitación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, encabezada por la morenista Laura de Beristain. Don Lorenzo jamás supo en qué momento fundó esta empresa, ni sabía que había licitado por más de 39 millones al gobierno de una ciudad. Tiene problemas de cataratas y se dedica a sobar para ganarse la vida. Don Cirilo, que en paz descanse, jamás supo que tenía una empresa. Murió antes de dar con su domicilio. Laura Beristain también autorizó la compra por más de 720 mil pesos de insumos médicos para presuntamente atender la emergencia sanitaria del COVID-19 a la empresa Creatividad Vargo, catalogada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016 como una empresa de simulación, un negocio de simulación. En una investigación realizada sobre el desvío millonario de la SEDATU, conocido como la estafa maestra, donde tiene relación, hecho que ya todos conocemos. Como era de esperarse, jamás llegaron los insumos a los hospitales ni a los servicios de salud, presidente. Tal parece que su discurso y ejemplo de combate a la corrupción y las malas prácticas pues no parecen permear en las filas del partido que usted fundó en 2013, ya que aunque jamás esté bien robar del erario público, a veces no es de sorprendernos que estas prácticas de antaño sean realizadas por los neoliberales, pero no por quienes dijeron en 2018 que eran la esperanza de este país, presidente. El pueblo de Solidaridad merece saber su opinión sobre estos actos de presunta corrupción, presidente. Pues que se proceda. Hay instancias para castigar actos de corrupción. Existe la Procuraduría Anticorrupción. Esta denuncia puede presentarse en esta oficina, en esta institución, y también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República y desde luego en los tribunales o instancias estatales que existen. Hay que hacer las denuncias con pruebas, ¿sí? Y que no se permita la impunidad. Nosotros venimos de un movimiento donde es público y notorio, se decidió enfrentar el principal problema de México, que es la corrupción. Y no se va a proteger a nadie. Lo dije en el discurso de toda oposición. Ni a mi familia, ni a mis hermanos, ni mi esposa, a ningún familiar, ni amigos, ni compañeros. Nosotros tenemos que cumplirle al pueblo y limpiar de corrupción al gobierno, porque es el principal problema del país. Estoy convencido. Antes ni siquiera se hablaba de esto. Bueno, nosotros en la escuela, cuando estudiábamos en ciencias sociales, nos enseñaban de que se acumulaba el capital por la explotación que hacía el burgués del proletario y que se obtenía una plusvalía, una ganancia por la explotación del trabajador, y que así se acumulaba el capital y se generaba la riqueza y se hacían millonarios unos cuantos a costa de la explotación de la mayoría del pueblo, sobre todo de los trabajadores. Pero eso no aplica del todo en México. Aquí no fue así. ¿O no era así? Aquí la acumulación de capital, en muchos casos, no quiero generalizar, se llevó a cabo al amparo del poder público mediante la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social en México. La corrupción es la causa principal de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia. Entonces, tenemos que acabar con la corrupción, limpiar de corrupción el gobierno. Y no porque venimos de un movimiento y son compañeros nuestros quienes se les olvida el por qué estamos en esta lucha, va a haber impunidad. De ninguna manera. Es el más obligado a actuar con rectitud, es el que viene de un movimiento de transformación. Desde luego, no se permite la corrupción a nadie, pero están mucho más obligados a actuar con rectitud, con honestidad, quienes llegan a los cargos a partir de un movimiento que tiene como propósito acabar, desterrar la corrupción del país. Presidente, con todo respeto, usted lleva más de un año y medio como presidente de la República, e incluso dentro de su movimiento se han destapado ya varios casos de corrupción sin que suceda nada hasta el momento. No entienden los presidentes municipales, los funcionarios públicos, que eso se acabó, no han comprendido su discurso, ni están en sintonía con el gobierno federal, presidente. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, porque también se tiene que tomar en cuenta que vamos de arriba para abajo. Estos casos, si se trata de hechos reales, si existen pruebas,
corresponden a las autoridades locales, porque los estados son libres, son soberanos. Hay muchas cosas que se hacen con presupuesto estatal, con presupuesto municipal, no compete a la federación. Son presupuestos autorizados por los congresos locales y esos congresos tienen como responsabilidad fiscalizar el ejercicio del gasto. No todo corresponde a la federación. Yo más apuesto, independientemente de que las autoridades locales también actúen con honestidad y que no se permita la corrupción, apuesto mucho al ejemplo, al buen ejemplo, al que sea mal visto el corrupto, que se estigmatice la corrupción. Ahora, por ejemplo, vienen personajes que estuvieron involucrados en actos de corrupción o se les acusa de actos de corrupción porque van a ser las autoridades competentes los que van a juzgar. Independientemente de lo que podemos recuperar, si hay bienes sustraídos ilegalmente del patrimonio público, independientemente del castigo que de acuerdo a la ley se les tiene que aplicar, un elemento importante también de justicia es que puedan informar de cómo funcionaba el régimen de corrupción, porque actuaban con prepotencia y nunca pensaron de que iban a dar a conocer estos actos de corrupción. Y antes lo más que se hacía era condenar a una persona, era un chivo expiatorio. Y ahora sería importante que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado otros. El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió. Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizante que se compró de manera fraudulenta, pero aparte de eso, que él informe, aclare cómo fue. Esto, de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo. O sea, que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto, sí, y que se sepa. Yo sostengo que, por un lado es el castigo, pero por el otro es la no repetición. El que no se celebren los fraudes, como era antes, de que se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad. Yo antes comentaba en la campaña de que en algunos casos los padres le decían a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo a seguir, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso tiene que desaparecer. Nada de que cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Eso es estigmatizar la riqueza mala vida y que la persona sea reconocida, recompensada, admirada por su integridad, por sus principios, por sus ideales, por su honestidad. Eso es lograr una sociedad mejor. Y eso existe en México. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. La gente es honesta en México. La corrupción se fue originando arriba y quisieron desde arriba podrirlo todo. Afortunadamente por los valores, por nuestras culturas, como es nuestra gente, su nobleza, su vocación por el trabajo, la honestidad, su humildad, su pueblo extraordinario. Por eso fue un insulto el llegar a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense eso. Pero era el nivel de enajenación que existía. No se veía mal. Era, tienes un cargo, aprovecha. No se te va a volver a presentar la oportunidad. No seas tonto. Todo esto de las facturas falsas o empresas fantasmas, eso que estás planteando de ser cierto, pues se repetía. Gente humilde que le utilizaban su nombre, sus datos y se volvían empresarios. Bueno, las trabajadoras domésticas, los choferes se convertían en socios de empresas o gente que nunca había vendido medicina y de repente, como tenía un conocido en el gobierno, tenía influencia en el gobierno, a vender medicina, a vender computadoras, a vender de todo. Claro, al doble, al triple del precio. Todo eso es lo que tiene que cambiar poco a poco. ¿Sí? ¿Ah? Y luego Sara. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Urbano Barrera de Observaciones. Yo quisiera preguntar acerca del avión presidencial, si de estos 667 millones, el 22%, ya se contempla la aportación, la compra que hicieron los empresarios. Esa sería una del avión. En el mismo tema, ¿cómo van en la venta de las 70 aeronaves? Ahorita nos están dando información de las dos principales. ¿Cómo van en total las 70? ¿Cuánto vale la segunda aeronave? Del TP-01 ya sabemos, pero la segunda, ¿cuál es su valor de mercado? Y si tiene confianza de que en estos casi 2 meses que faltan, se pueden vender pues el resto del casi un 78% de los boletos, de los tickets. ¿Sería usted un llamado a la sociedad para que le entren y compren, ¿no? Esa sería la primera pregunta, señor presidente. Sí, me da la oportunidad tu pregunta de hacer un llamado a todos los mexicanos que nos ayuden, que nos apoyen, porque lo que se va a obtener de esta rifa es para seguir
seguir adquiriendo equipos médicos. Es para una labor humanitaria. El gobierno tiene presupuesto para la compra de equipos, lo estamos haciendo. No ha habido faltante de recursos para comprar equipos, para tener los ventiladores que se requieren, para contratar personal. Ya debemos de tener contratados en estos últimos meses alrededor de 50,000 trabajadores de la salud. Hay presupuesto porque reservamos recursos para la salud por la importancia que tiene, pero queremos más equipos. Y la rifa del avión, desde el principio, antes de la pandemia, se había establecido que se iba a utilizar el dinero para la compra de equipos. Entonces, que nos ayuden comprando los que lo puedan hacer, un cachito de 500 pesos. Los empresarios ayudaron, los más de 600 millones de pesos que se tienen ya en la cuenta de la Lotería Nacional incluyen compras de boletos de empresarios, y hay compromiso, y eso lo puede explicar Jorge, de empresarios que van a adquirir más boletos, y la gente va a, estoy seguro, a seguir comprando los boletos, y vamos a venderlos para el día 15 de septiembre. Pero a ver si Jorge nos explica, y aprovechas para dar a conocer el precio del avión. Con gusto. Respecto al precio de del segundo avión, el Gulfstream 550, la oferta es de 557 millones de pesos. Esta oferta es en pesos. Mencioné también que se había recibido un depósito. Ese depósito está depositado en dólares en una cuenta de escrow en los Estados Unidos hasta que se termine de revisar el estado físico y la documentación de la aeronave. Entonces, este valor está a valor de avalúo que se realizó por parte del INDAVIN de la aeronave el año pasado. En términos de, como mencionaron, de la venta de boletos de la Lotería Nacional, ya recibimos 649 millones de pesos de depósitos por compras de empresarios. Estos son de todos distintos tamaños. Ya tenemos también confirmados depósitos en los próximos días por 614 más, y estamos también en diálogo con otros empresarios que están muy interesados en participar en este proceso, con lo que estamos seguros que vamos a llegar a la meta que se estableció en este proceso. Y en términos de las otras aeronaves, existían 72, como saben, 38 son parte de la flotilla de la Fiscalía General de la República. Eso está llevando a cabo en un proceso separado. El resto de las aeronaves siguen en venta. Como mencioné, estamos solamente escuchando ofertas por arriba de avalúo, no vamos a malbaratarlas. Los avalúos se hicieron el año pasado, ya es casi un año desde que se realizaron. Estamos ahorita analizando la posibilidad de realizar unos nuevos avalúos. Las condiciones del mercado están cambiando, también ya transcurrió un año de más de depreciación, y lo que estamos haciendo un esfuerzo en la oficina de Banobras, también en conjunto con la Presidencia de la República, es tratar de conseguir las mejores condiciones en la venta de estos aviones y helicópteros, obviamente para tratar de recibir ingresos que se puedan utilizar para salud y para otros sectores que mucho necesitan en nuestro país. Y la segunda pregunta, señor presidente, es acerca, que sé que se trata de un tema local, pero yo le preguntaba hace ya 8 meses acerca de las compras con sobreprecios. Nos llegaron documentos de compras en la delegación, en su exdelegación, en el Tlalpan. Se compraron algo así como 95 vehículos por 121.923.160, cuando estos costaban 87 millones, 148.000. Las bicicletas eléctricas, que valen 13.000, están adquiridas en casi 40.000 vehículos urban de 502.000 en 957.000. ¿En dónde? En Tlalpan, la delegación Tlalpan. Yo sé que tiene usted una muy buena relación con la jefa de gobierno. No estaría mal una revisión por ahí en la dirección de administración. No, ya, si lo estás diciendo aquí. No, pues, con la intención con la intención de abonar, ¿verdad? Y colaborar con que se limpie más de corrupción todo lo que se dice. Gracias, señor presidente. Sí, muy bien. Adelante. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el tema de la pandemia. El viernes el doctor Gatell empezó su informe técnico diciendo que era un mensaje de preocupación, sobre todo porque el desconfinamiento en algunos estados o municipios se ha dado quizá no de la manera ordenada como debería ser. Además, no se pudo actualizar el semáforo, dijo el doctor Gatell, por falta de información de los estados actualizada. Usted ayer decía que la pandemia va bajando, que son 9 los estados que preocupan. Preguntarle, ¿cuáles son los estados que no están proporcionando la información para que se pueda actualizar este semáforo? ¿Qué está pasando con la coordinación? Y si hay preocupación también por este desconfinamiento, si no es tan ordenado. Bueno, yo puedo comentar, como lo expresé ayer, que en medio de la pandemia y la tragedia que significa, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, que eso es muy doloroso, enterarnos de amigos, incluso familiares que pierden la vida, en medio de toda esta situación tan lamentable, pues estamos trabajando todos los días para enfrentar la pandemia, y se está haciendo con profesionalismo, con honestidad, con responsabilidad, y desde el principio nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daño políticamente. Entonces tenemos que enfrentar la pandemia, que es lo que más importa, y al mismo tiempo la desinformación, el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros, ya sea porque son voceros del conservadurismo o porque ya no tienen el mismo trato de antes. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Entonces tenemos que estarlos enfrentando, y la han emprendido contra el doctor Hugo López Gatell, que es un profesional de primer orden. De ahí el que quieran distorsionar las cosas, el Reforma, pero también el Financiero.
diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. Los dos periódicos, pues son verdades a media, y verdades a medias a veces son mentiras completas. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más de población, pero así se presenta la información en las primeras planas, porque quieren afectarnos políticamente. En el caso de Reforma, pues es el boletín del conservadurismo en México. Y el Financiero, pues también, vean los columnistas del Financiero, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros. Ahí está Pablo Irián. Yo les comentaba que tenemos diferencias desde 1988, porque lo enviaron a Tabasco cuando yo era candidato a hacer unas crónicas en contra nuestra. Luego con Salinas, fíjense, primero periodista, y luego con Salinas, creo que director del Nacional, del periódico oficial de Salinas, del gobierno de Salinas. Riva Palacio igual, ¿no? Creo que fue director del periódico El Nacional. Ahí están, en el Financiero. Tenemos que enfrentar a todos esos columnistas que pertenecen al antiguo régimen. Claro, tienen todo su derecho a manifestarse, y no va a haber censura para nadie, pero no me puedo quedar callado, tengo que utilizar mi derecho de réplica porque le tengo que informar a la gente por qué esas opiniones, porque no estamos hablando de un periodismo objetivo, profesional, independiente, honesto, estamos hablando de un periodismo tendencioso. Baste con ver, analizar, si tienen una columna diaria a la semana, ¿cuántas columnas nos dedican? La mayoría, es un día sí y el otro también, no hay otros temas, nada, es estar cuestionando constantemente. Entonces ahora con lo de la pandemia, pues era la oportunidad para dar rienda suelta a su amarillismo. Ayer recordaba yo lo que hizo la revista Proceso, de sacar en primera plana, en la portada, un horno crematorio. Ni en los tiempos de más auge de la revista Alarma se veía eso. Entonces yo apoyo a Hugo López-Gatell. ¿Saben qué quieren? Nada más que se van a quedar con las ganas de que no informemos, que ya no aparezca el doctor Hugo López-Gatell, para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo. Entonces vamos a seguir informando, y en efecto, a pesar de los pesares, va perdiendo fuerza la pandemia. Afortunadamente regresé del viaje a Washington y el viernes me reuní con el sector salud para recibir el informe de cómo vamos en cuanto a la pandemia, y solo en 9 de los 32 estados hay incremento en el número de infectados, de casos. En 23 estados ya o está estable o está bajando, y esa es una muy buena noticia. Aquí en el Valle de México es notoria la disminución, se puede probar. Le voy a pedir a Hugo López-Gatell que les muestre cómo está el comportamiento de la pandemia en el país, porque lo está haciendo por parte, creo que diario son 3 estados. Quiero que el día de hoy dé a conocer lo que pasa en los 32 estados, aunque lleve tiempo. O sea, respetuosamente le voy a pedir eso, porque esto va a ayudar mucho a tener ya una visión general de cómo está la pandemia. Y sí, hay que tener cuidado con los rebrotes y estar pendientes. Pero ayer también hablé de que ya nos han enseñado mucho. Un gran maestro ha sido precisamente el doctor Hugo López-Gatell, de cómo cuidarnos, de la sana distancia, de la higiene personal. Entonces, que nosotros actuemos con absoluta libertad, que sí hay que seguir las recomendaciones médicas, pero depende mucho de nosotros. Ayer recordaba, y esto no se debe de olvidar, que si no se nos desbordó la pandemia, si no se nos saturaron los hospitales, fue por la actitud responsable de la gente, que al llamado de quedarse en casa obedecieron con muchos sacrificios. Entonces ahora ya tenemos que ir saliendo a la calle, y que comprendan quienes quisieran que siguiera el confinamiento o el retiro, que comprendan de que son situaciones distintas. Nosotros tenemos garantizado nuestro sueldo, y muchos pues tenemos posibilidades económicas y podemos estar 3 meses, 6 meses, 1 año. En el caso de que es un servidor público, pues cada quincena cobra. Pero ayer lo decía, el que vende gelatina, el que vende pan, el que se busca la vida en la calle, ¿cómo le hace? Entonces tenemos que equilibrar, cuidar la salud del pueblo, pero al mismo tiempo no actuar con autoritarismo, entendiendo de que hay que recuperar la economía popular, la economía familiar, la economía nacional. O sea, el justo medio, cómo ir equilibrando. Y tenemos la ventaja, repito, de que ya hubo enseñanzas, ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos, ya sabemos lo de la sana distancia, de no amontonarnos, de cuidarnos. Entonces ya son condiciones distintas. Tenemos los hospitales, tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Claro, no queremos que se usen los hospitales, lo que queremos es que
que ya nadie se infecte, que se apacigüe la pandemia. Ese es el propósito. Estamos también avanzando. Cuando les adelanto, aunque mañana les van a explicar a detalle, cuando iniciamos no teníamos los ventiladores. Por eso, en una llamada que tenía que ver con el recorte de la producción petrolera en el mundo, aproveché para decirle al presidente Trump que nos ayudara a conseguir ventiladores, porque no teníamos. Ya tenemos los ventiladores necesarios. Teníamos alrededor de 3.000, ahora tenemos casi 12.000 ventiladores. Pero otra cosa que se logró, ya el CONACYT ya fabricó un ventilador, ahora sí, hecho en México, y ya van a empezar a fabricarlos en serie. Ya no vamos a depender del extranjero. Entonces mañana les van a informar. Todo esto se ha ido haciendo y se ha ido avanzando. Y no ha habido tampoco diferencias profundas con los estados. Es que pues cada autoridad busca, ¿no?, aplicar una estrategia que le convenga. Además, ya lo hemos dicho, son estados libres, son estados soberanos. Hay que cuidar nada más que no haya rebrotes, porque se nos ha presentado eso en algunos estados, en donde ya iba en descenso la pandemia, hubo demasiado relajamiento y volvió a levantarse el contagio. Por eso, mañana van a informarles sobre cuáles son estos 9 estados, pero mañana les muestran, para que no mañana, hoy todos los estados. ¿Presentación o al informe que le dieron? Sí, él la va a hacer. Ah, pero en la noche. En la noche, sí, sobre los estados, cómo vamos, y luego tú. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, a unos días de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Trump volvió ayer a tomar el muro como tema de su campaña electoral y quería saber qué opina de esto. Pues no tengo opinión, porque es un tema que no se habló, no está en la agenda. No, vamos nosotros a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar. Solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás. Presidente, en ese mismo tema, el equipo de campaña del presidente Donald Trump está usando una parte del discurso que usted vio en la Casa Blanca para dirigirse a los votantes hispanos. Es la parte donde usted está diciendo que Trump siempre ha respetado al pueblo de México y pues esto no es así. ¿Qué opinión le merece esta parte también? Pues que yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, porque considero que nos conviene a los mexicanos. Entonces, mis adversarios querían otra cosa, querían pleito, y no fue así. Nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de amistad, no de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias, y en el caso de que existan diferencias, resolverlas con diálogo, sin confrontación. ¿Pero no le molesta, por ejemplo, que parte de su discurso sea utilizado electoralmente en Estados Unidos? No corresponde a mí evitarlo. Es una visita, el gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte. Creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos. Por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos. Se habla de que los mexicanos en Estados Unidos, la comunidad de mexicanos en Estados Unidos ha aportado mucho al desarrollo de esa gran nación. Esto lo expresó el presidente Trump. Habló de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Yo tengo otro dato, mencioné que son 38 millones, pero el hecho de que él hable de esa cantidad de mexicanos en Estados Unidos tiene mucho significado, es muy importante. Entonces, no voy a confrontarme sobre ese tema que no queremos ni siquiera mencionar. Solo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha insistido en ese asunto, sea de un partido o de otro. Es cosa de ver los datos. Y nosotros pues no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos. Agradecemos que no se haya tratado ese tema ni otros, y que se ha enfocado la visita, la gira, a el Tratado de Libre Comercio, que nos importa mucho. Y finalmente, presidente, en otro tema, es sobre su gira de esta semana. Quiero saber qué le llevó a tomar la decisión de visitar estos estados donde tienen sus bases los criminales que últimamente pues han desafiado al Estado mexicano, como el Marro y el Mencho. Voy a estos estados porque son los más difíciles en cuanto a violencia y en particular a homicidios. Por eso voy, y apoyar a la gente con mi presencia. Decirles que independientemente de las diferencias que tenemos con los gobiernos de esos estados, tenemos diferencias que son públicas, son notorias. Se trata de un asunto de interés general, en el que tenemos la obligación de actuar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad. Sí, estoy seguro que van a asistir a la reunión de seguridad, porque vamos a tratar los temas de violencia en los estados, en los 3 estados. Como lo hacemos también cuando vamos a otro estado. Se hace una revisión de lo que está pasando en cada estado. Intervienen autoridades locales y interviene el gobierno federal. Entonces vamos a eso, para enfrentar la violencia, garantizar la paz, la tranquilidad, proteger a los ciudadanos y trabajar de manera coordinada, los gobiernos locales y el gobierno federal. ¿No lleva ningún mensaje para estos criminales?
vamos a estar allá, les invitamos. Por cierto, muchas gracias a los que nos acompañaron a Washington, que los saludamos allá y me dio mucho gusto que también les dieran pues un trato digno como lo merecen. Estaban en las primeras filas los periodistas mexicanos que nos acompañaron, muchas gracias. Y todos los que no pudieron ir pero que estuvieron pendientes, se portaron muy bien. Los medios de información en general, los paisanos nuestros, lo que les sigue de bien, estaban contentos. Yo también, nada más que no podía saludarlos de manera personal, solo así, con sana distancia, pero estábamos muy alegres, muy contentos de esa visita. A ver, Isabel. Buenos días a todos, presidente. Regresando un poco al planteamiento, al tema de la epidemia COVID, en estos 9 estados que usted hace referencia en su mensaje dominical y que hoy lo reitera, me gustaría preguntarle, ¿cabe la posibilidad de que se regrese al semáforo rojo justamente por el peligro del rebrote? Ayer mismo la propia Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno nacional de México, dijo, por ejemplo, pues que se va a tomar medidas muy importantes en colonias, digamos, de foco rojo, ¿no? Me gustaría saber si usted no nos quiere dar el detalle o más tarde nos van a dar de estos, cuáles son en total estos 9 estados. De manera seria, ¿han pensado en regresar por el incremento de contagios a semáforo rojo en esos 9 estados? Y el viernes pasado, Rusia hizo un anuncio, dio la mano a Latinoamérica para combatir el COVID a través de un fármaco que se llama Avifavir, que ha demostrado una efectividad muy importante en el 60 a 90% en la recuperación de los pacientes entre los 6 y los 9 días de la enfermedad. México le tomaría, digamos, la palabra a Rusia para justamente adquirir este fármaco, eso en cuanto al tema de la epidemia. Y 2, en economía de tiempo, me gustaría saber si durante su estancia en los Estados Unidos, su plática con Donald Trump, se abordó el tema de Genaro García Luna. ¿Qué ha pasado con el dinero de sus cuentas? ¿Qué va a pasar? Y si sigue en firme esta cuestión de que no se le va a juzgar a México. Y rápidamente, si hubo o habrá algún intercambio con Nancy Pelosi. Bueno, lo de la medicina para enfrentar el virus, nosotros estamos abiertos a participar con cualquier país en este tema, en todos, pero más en algo que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. De modo que ese ofrecimiento del gobierno de Rusia, nosotros lo recibimos con gusto y desde luego que estaríamos dispuestos a establecer comunicación, estamos dispuestos a eso. Seguramente ya lo contempló el secretario de Relaciones Exteriores y se va a buscar entrar en comunicación con el gobierno de Rusia, que llevamos, dicho sea de paso, buena relación. También México está inscrito en análisis, pruebas que se están haciendo para la vacuna, está participando en varios trabajos de investigación que están haciendo gobiernos y universidades. Estamos nosotros participando. Recuerden que cuando la reunión del G20, nosotros hicimos una propuesta sobre medicamentos y sobre la vacuna y se convirtió en una recomendación en la ONU, la propuesta de México. Entonces, estamos atentos en este tema. ¿Cuál es la otra pregunta? La posibilidad seria de regresar a semáforo rojo en alguna de las 9 entidades que tienen rebrotes. Lo explicaría hoy el doctor Hugo. Yo confío más que nada en la gente. Confío en la gente. Confío en que la gente responde y actúa de manera responsable. Más que en la prohibición. Es prohibido prohibir, porque hay autoridades que les sale lo autoritario ante cualquier cosa. No solo el caso de la pandemia, sino que se sienten importantes con la prepotencia, con el autoritarismo, con los desplantes de mano dura. Entonces no estoy de acuerdo con eso. O sea, creo más en la libertad. Entonces, que Hugo explique hoy sobre lo que se tiene que hacer, lo que se está haciendo y cómo vamos, sin necesidad de medidas autoritarias, cómo vamos avanzando, enfrentando la pandemia. García Luna y Nancy Pelosi. No tratamos ese tema, ni uno ni otro. No corresponde. Lo del señor García Luna pues está en un juzgado en Estados Unidos como en México. Ahora hay independencia del Poder Judicial. Entonces son cosas completamente distintas. Lo de García Luna lo van a resolver en un juzgado en su momento. Está en un periodo de pruebas. También la relación, en este caso, la lleva la Fiscalía General de la República. Y el caso de la señora Pelosi, no fue posible verla, no nos encontramos porque la visita era para tener un encuentro con el presidente Donald Trump. Y ahora, como ya está el proceso electoral, ahora ya es más complicado. Ya si fuimos con anticipación antes de las convenciones y de todas maneras se habló de lo político electoral, imagínense un encuentro ya más cercano a las elecciones. Sería escandaloso. Entonces mejor vamos a esperar que pasen las elecciones para establecer de nuevo comunicación con todos. Y nada más abusando de micrófono, perdón.
El viernes pasado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo un segundo extrañamiento, podemos denominarlo así, en declaraciones públicas a un medio de comunicación, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, diciendo que, ha desplegado conductas posiblemente inconstitucionales, que le gusta mucho salir en los medios y que es mucho espectáculo cuando se están afectando investigaciones muy importantes por parte de la Fiscalía y por parte también del gobierno. ¿Usted qué opina? ¿Usted ha hablado con Santiago Nieto, le ha expresado algo? ¿El propio fiscal se ha comunicado con usted? Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado. Los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es una gente con profesionalismo y un hombre recto. El fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble. Entonces ahí sí que es amor y paz. O sea, hay que buscar la conciliación. Puede ser falta de comunicación, pero se resuelve cuando se trata de personas de buena fe. Ahora, cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil. O intereses creados, enfrentados, ¿no? Intereses personales o de grupo, o que se represente a mafias, pues así nunca se logra la conciliación. Pero aquí no es eso lo que está sucediendo. Y yo deseo que haya una conciliación y se trabaje de manera conjunta. Bueno, allá atrás para la compañera, porque atrás los fielders. Gracias, presidente. Reina Ramírez, reportera independiente, a pie de página y también Libre Radio. Presidente, continuando con el tema de la pandemia, aprovechando que está aquí el señor Sheffield, usted en su discurso del 2 de junio y de julio y ahora en lo último que ha pasado con lo que ha estado diciendo Gatell, parece que pues por fin se reconoce que no hay una coordinación con los estados, como lo han señalado varios periodistas de diversos medios del país y como lo preguntamos aquí también hace algunos meses. Bueno, el caso es que uno de los puntos es, primeramente, porque aprovechando que está él, es el aumento de los precios. En los estados se está viviendo otra realidad distinta a la que usted expuso en su discurso y la que se ha estado viendo aquí a nivel central, a nivel país, en Sonora, en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en Guerrero, ya hay las notas suficientes que hablan de excesos de precios. El frijol está costando 50 pesos, el arroz subió el triple, el aceite cuesta como 30 pesos. O sea, son productos básicos que están encarecidos en todo el país. Que no quisiera, a ver si el de Profeco pudiera dar un balance, un informe de cuánto se ha multado a los diferentes comercios, a los centros comerciales, cómo se les está vigilando para que estos precios no estén tan altos. El alcohol, no hay alcohol. Usted había hablado con los cañeros para que no hubiera escasez de alcohol. No hay escasez de alcohol porque es mi percepción que lo que están vendiendo son geles a 50, 60, 70 pesos que no están al alcance de la gente de escasos recursos. Y bueno, esa es una cosa el gel, pero lo principal son los productos básicos que no están al alcance de las personas y muy caro. Por ejemplo, hablaba usted de que Walmart había pagado sus impuestos por fin, acaba de sacar un comunicado, pero a mí se me figura que ya lo recuperó, presidente, porque en todas sus tiendas subió todos los precios de la canasta básica. Las frutas, las verduras, todo está muy caro. Y en todos los estados, en el caso de Sonora está en semáforo rojo, ahorita se está viviendo una situación difícil. En Tasco acabamos de sacar hoy una nota de que los vendedores de plata tenían 4 meses sin trabajar, que han tenido que empeñar su mercancía para poder vivir estos días. Hoy salieron este fin de semana a trabajar y nunca les llegaron recursos, nunca les llegaron los créditos que ofreció el gobierno federal. Y lo que pasa en los estados también, presidente, es que las autoridades locales, estados y alcaldías han quedado totalmente rebasadas. Están recibiendo recursos federales, pero lo que yo preguntaba hace como 2 meses, ¿cómo se están coordinando con ellos? Porque de verdad la descoordinación es muy evidente. O sea, no están atendiendo la pandemia, están haciendo casos, están reprimiendo. En el caso de Hermosillo hay un toque de queda, la alcaldesa de verdad está con cada ocurrencia, o sea, solo pueden salir de 6 a 6. ¿Y qué pasa? Pues que en Sonora ahorita estamos a más de 45 grados centígrados y la gente sale después de las 6 de la tarde, que es cuando está el toque de queda. O sea, que la gente no puede salir, los recursos están, ni empleo ni nada. Entonces, es una realidad distinta a la que usted ha planteado en los días recientes. Esta sería una pregunta. Pues a ver, los precios. Sí, señor presidente. Primero, comentarle que estamos verificando precios en 38 de las principales ciudades del país, en donde tenemos oficinas de Profeco. No es algo que esté concentrado en la Ciudad de México, ni tampoco cuando damos información aquí de quién es quién en las remesas, como hace un rato, o en los combustibles, o en el gas LP, las gasolinas. No estamos dando promedio solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, porque es el gobierno
federal, es el gobierno de Mérida hasta Ensenada. Y quisiera comentarle que así como hay productos que han tenido un repunte, hay otros que han bajado de precio. En este periodo que va de enero a junio, por ejemplo, la carne molida ha bajado 5% en su precio, promedio en el país, mientras que la cebolla subió 5%. También tenemos otros productos, como es el caso del jitomate saladet, que ha bajado 9.6% en el periodo de precio, mientras que la naranja ha subido 19.8% en ese periodo, principalmente a últimas fechas, por una cuestión estacional en la producción de la naranja. El pollo, hemos tenido algo de problemas ahora en el incremento del pollo. Ha bajado el precio del huevo, pero ha subido el de la carne de pollo, por eso la Secretaría de Economía ya está contemplando reabrir las cuotas para la importación de pollo, que es una manera de ayudar a regular los precios en el mercado. El plátano también tuvo un aumento del 8%, y hay un aumento también ligero en el frijol, por eso también ya se abrieron las cuotas para la importación de frijol, que aunque hay una muy buena disponibilidad de frijol negro, no así del frijol pinto. Entonces estas otras variedades también se van a abrir las cuotas. Pero es algo que entre la Secretaría de Economía, Profeco y todo el equipo del gobierno federal estamos cuidando en todo el país. El tema de los cubrebocas y del gel sí es un tema más complicado, porque los cubrebocas en su mayoría están siendo importados y están siendo importados de China. Los que ha importado el mismo gobierno pues van directamente al sector salud, pero algunos particulares también los han importado por su cuenta. Pero la producción nacional de cubrebocas ha ido subiendo semana con semana, y esto va a ayudar a que sea más accesible este artículo para todos los que vivimos en este país. Pero no ha multado a nadie. ¿O cuántas ha multado por el aumento de los precios? Porque también otro punto es el oxígeno. No hay oxígeno, hay escasez de oxígeno en todo el país. La gente está batallando muchísimo para encontrar, y los precios se inflaron hasta 15,000 pesos le cuesta un tanque de oxígeno a la gente. Y no hay. O sea, esto es en Tabasco, en Sonora ahorita de verdad es incomprensible también cómo la gente incrementó, quiere, así como Bartlett, que les anda vendiendo a sobreprecios, los comerciantes están vendiendo a sobreprecios y le subieron absolutamente a todo. Hay gente de charlatanes, hay funcionarios públicos que están vendiendo pruebas. O sea, ¿qué está haciendo la Profeco ahí? Yo hice una rápida googleada y encontré que solo Chiapas es el que ha puesto multas a los vendedores de oxígeno. Entonces, ¿qué está pasando en el resto del país? Nosotros lo estamos viendo en todo el país de la mano con Cofepris. Ha aumentado muchísimo la demanda, que es parte de los factores del mercado, pero de una manera exponencial, y no en la misma forma se puede aumentar la producción. Y aunque éramos superavitarios en muchos de estos productos, con la sobredemanda estamos teniendo que importarlos. Aún así, hemos visto una baja muy significativa en el precio de muchos artículos en promedio nacional, ya no solo en la Ciudad de México, en los últimos meses, y junto con Cofepris estamos cerrando filas, multamos e incluso presentamos denuncias en la Fiscalía General de la República cuando hay acaparamiento, que es un delito el acaparamiento, pero hasta ahorita no hemos probado ningún caso de acaparamiento. Y en el tema de multas, en lo que va de la pandemia, hemos aplicado más de 300 multas a proveedores de distintos artículos en todo el país. Ustedes recordarán hace 3 meses un caso en que detuvimos gel sin etiqueta aquí a unas cuadras de Palacio Nacional, que andaban varios pasados de rosca vendiendo un gel casero que solo Dios sabe qué tendría adentro, y que fue inmovilizado el 100% de ese producto. Incluso no se volvió a presentar una circunstancia similar. Pero vamos cerrando filas todos. Para eso está el teléfono del consumidor, 5565-55688722, con la cancioncita que todos nos sabemos de memoria, y también la página de Profeco, para que entre todos seamos los ojos para poder reportar todo este tipo de irregularidades. Presidente, sí sería bueno que nos trajera una lista de cuánta gente ha multado en el país, le digo, de estas empresas, Walmart, todas sus tiendas, todas, que nos pueda traer, si se puede, un informe de cómo se está atendiendo este tema. Para hacerlo bien, profesional, responsable, con datos. Así es. Que el lunes próximo, Ricardo, nos dé un informe sobre quién es quién en los precios de los alimentos. Así es. Y de estos insumos que ahora con la pandemia se están consumiendo, sobre abasto y precio, el lunes, ¿te parece? Y multas a los acaparadores. Sí, también. Y a los... ¿Qué se está haciendo en esta materia para multar y castigar y resolver problemas? Porque en algunos casos tiene que ver con apertura de mercado para controlar precios, con más oferta, pero en fin. En las redes están muchas denuncias de acaparamientos. ¿Cómo es posible que diga que no han podido confirmar ningún caso de acaparamiento? Es que Ricardo tiene otro punto de vista. O sea, entonces vale más que con tiempo. Así es. El lunes se dé a conocer, porque es algo importante, si te parece. Sí, de la coordinación, a ver si mañana me puede dar la palabra que esté Gatell, porque tengo algo sobre la pandemia también. Hoy mismo. No, pero que esté aquí en la mañana. Bueno, también, sí. Y en Guaymas, presidente, la seguridad pública en Guaymas, Sonora, pues ayer hubo un ataque, si tiene usted reportes y qué nos puede decir de eso, porque implementó
implementaron un programa piloto ustedes, a reserva de hablarlo también cuando venga el secretario de Seguridad Pública, pero implementaron ustedes un programa piloto metiendo militares en 5 municipios y pues Guaymas es una de esos y ayer hubo un ataque donde salieron niños lesionados y hubo una niña de 10 años murió en el ataque. La autoridad estatal, como siempre, se apresuró a decir que el ataque iba contra el señor que iba en el carro y ahí resultó, o sea, como minimizando, como diciendo, pasó esto porque iban contra ese señor que llevaba a los niños en el carro. Entonces, ¿qué información tiene usted de esto? Sí, tengo la información. Y si nos puede dar un informe también, Durazo, de qué ha pasado con este proyecto piloto de militares en los municipios. Cuando esté Alfonso, que informe, tenemos que hacerlo cada mes y va a haber oportunidad de responder, pero lo de Guaymas, hoy mismo, que a través de Jesús se entrega toda la información que tenemos. De Caborca también dijo que iba a dar un informe y no dio un informe. ¿Quién? Durazo dijo que iba a dar un informe, usted prometió un informe de lo que había pasado en Caborca y no dio un informe. Dijo lo que quiso y es la misma situación en todo el país, bueno, presidente. Ahora mismo, las dos cosas, porque no tenemos nada que ocultar. Ah, sí. O sea, se va a informar en los dos casos, lo de Caborca y lo de Guaymas. Te entrega a ti la información hoy. O a los sonorenses. Así. Muy bien. ¿Les parece bien que mañana ya fue bastante? No. Imagínense cuántos días nos faltan. Vamos a tener tiempo de seguir tratando los temas. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Ya no quiero yo apuntar porque desde luego abierta, pero vamos a procurar que todos tengan.